Vamos a empezar con nuestro capítulo 34. Si eres de los que traen una Biblia que tienen un título, este título de este salmo se llama La protección divina. Este salmo se piensa que se escribió cuando David está huyendo de Saúl, en una de las tantas veces que Saúl está persiguiéndolo, y él llega a un lugar con un rey, es en Gat, y este hombre llega a un pueblo que es enemigo de Israel, pero él está huyendo de Saúl y llega hasta este lugar, y sabiendo que obviamente todos conocen la historia de David y todo lo que él representa de alguna manera para el pueblo de Israel, él tuvo que, si lees este pasaje, él tuvo que hacerse hasta el loco para presentarse delante de sus enemigos. Se hizo como que estaba loco para que no lo reconocieran, y finalmente él pudo ser librado de parte de Dios, no solo de este hombre, pero también de la vida de Saúl. Y este capítulo en particular empieza a hablar acerca de esta protección divina que una y otra vez David experimenta en su vida. Y entonces comenzamos leyendo el versículo 1. Dice, es David exaltando con todo su corazón el nombre de Dios. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vemos cómo inicia este salmo, este canto que él está hablándole a Dios. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y es algo que él había aprendido en su vida de manera personal. Él había visto cuando le había ido muy bien en su vida en un tiempo, él había bendecido a Dios por ese bien que Dios había hecho para él. Pero también en momentos de crisis, en momentos de soledad, en momentos de angustia, él podía también decir esto: lo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y este es un principio que podemos mirar una y otra vez en la Biblia. Cantábamos hace un momento: te bendeciré cuando el mundo está feliz, cuando yo estoy feliz, pero también cuando las cosas pasen que no nos agraden mucho y que no sean tan padres para nosotros. Aún en medio de todo eso, como Job lo externaba, nuestro corazón y nuestra alma tiene que bendecir a Jehová. Hay un versículo en el libro de Habacuc, si quieres acompañarme a leerlo, solo como una referencia de cómo es ese corazón de un hombre que sabe adorar a Dios en medio de cualquier adversidad. Dice Habacuc capítulo 3. Habacuc lo vas a encontrar, si comienzas de la mitad de la Biblia, del Antiguo Testamento hacia atrás, es Malaquías, Zacarías es el anterior, luego anterior es Ageo, Sofonías, y el que sigue es Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice así, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y vemos cómo este profeta expresa lo mismo que está exponiendo David en este primer versículo. Con todo, cuando hay y cuando no hay, mi corazón puede alegrarse. Dice que su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto habla de un corazón que no solamente, o de una persona que no solamente está alabando con sus labios, no solamente está cantando una canción de las grandezas de Dios, sino es un corazón, una alabanza que sale de un corazón agradecido, de un corazón que conoce a Dios, de un corazón que tiene una relación con Dios de tal manera que lo único que expresa constantemente en su vida es esta alabanza por lo que es Dios, por lo que Él representa, por lo que Él ha hecho en su vida. Y David conoce esto. David tiene esta relación con Dios tan profunda que para él es algo común, y él dice: esto debe estar de continuo en mi boca. Y esa es la manera en cómo, cuando hay un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, y aun cuando, como te comento, no las cosas no vayan tan bien, pero hay esa profunda relación con Dios, es muy fácil que de tu boca constantemente salga esta alabanza para Dios.
Y es así como David comienza a expresarnos este pensamiento acerca de las bondades de Dios. Él ha experimentado una y otra vez la protección divina de parte de Dios. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. ¿Cómo es que se puede gloriar tu alma? Dices, pues gloriarse realmente así tu alma o mi alma, gloriarse porque sí, realmente no tendríamos de qué hacerlo. Pero ¿cómo puedes gloriar tu alma? Dice que algo que encontraba es que cuando tú puedes gloriar tu alma es cuando tú conoces y entiendes quién es Dios. Cuando tú lo conoces, cuando tú sabes quién es Él y encuentras todo lo que significa en tu vida, entonces en esa manera es como tu alma puede gloriarse únicamente. Tu alma está tan llena de lo que Él ha hecho en tu vida, como tú lo conoces, y entonces tu alma se puede gloriar por esa relación, por ese conocimiento que tú tienes de parte de Él. Y dice que cuando esto sucede, los mansos se alegran. Y los mansos son aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón dispuesto a saber que solo en Él hay plenitud, que solamente en Él hay esa forma de que tu alma pueda estar glorificando a Dios. Y entonces cuando los humildes, cuando los mansos escuchan esto, cuando reconocen y ven a una persona que puede saber que su alma se ha glorificado en Dios, sabes, la gente se goza, la gente se alegra, la gente puede saber que hay un Dios que trae esa bendición a la vida de una persona. Dice el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y entonces David hace esta invitación a todo el pueblo. No solo quiero que yo me gloríe en mi alma, no solo quiero yo quedarme con esta alegría, con este gozo que hay por conocer a Dios y por saber qué es lo que ha hecho en mi vida, sino hace una convocación a cada persona y dice, engrandece a Jehová conmigo. Y no es porque el hecho que nosotros alabemos a Dios lo podamos hacer más grande de lo que Él ya es. Cada vez que tú y yo venimos y alabamos su nombre y exaltamos su nombre, la realidad es que Dios no se va a hacer más grande porque lo hagamos, porque Él ya es grande. Pero a Él le encanta, Él se goza, Él se alegra cuando todos, como dice aquí David, junto con Él exaltamos aún a su nombre. Cuando tú y yo nos reunimos cada vez que llegamos a este lugar y podemos levantar juntos nuestra voz y exaltar el nombre de Dios, a Dios le agrada, Dios se goza. Y es como te decía hace un rato, como con el tema de oración, yo sé que muchos de nosotros podemos tener un tiempo personal con Él cada momento, pero cuando nos reunimos, cuando estamos juntos como iglesia, el corazón de Dios se goza. Al mismo tiempo cuando nosotros le alabamos de esta manera. Y entonces David nos invita, exaltemos juntos su nombre que es sobre todo nombre. Y comienza él hablándonos acerca de cómo sucede esto. Este pasaje o este salmo en particular es un recordatorio de mucho de las cosas que Dios ha hecho o que hace constantemente por protegernos, pero también habla de las formas en que nosotros podemos responder, de las formas en cómo nosotros podemos llegar a tener esa relación que Él está buscando, porque Él nos protege aún a veces cuando ni siquiera lo pedimos, pero Él quiere ir más allá, Él quiere escucharnos, Él quiere ver cómo lo buscamos. Y dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David sabe que Dios es un Dios que escucha. David sabe que cuando él busca a Dios, Él lo oye. Dios no es, en los salmos vamos a encontrar mucho esta similitud. Dice que nuestro Dios Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, no es como los demás ídolos. El pueblo, el mundo tenía muchos ídolos, que la Biblia nos dice que tenían oídos pero no escuchaban, tenían boca pero no hablaban.
Y esto hace la diferencia con el Dios que nosotros creemos. Ese Dios que sabe que cuando tú y yo lo buscamos, Él nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que dice que nos libra de todos nuestros temores. David nos está enseñando, si hay alguien que puede librarte de todos tus temores, de todas tus angustias, de todas tus preocupaciones, ese alguien es Dios. Si hay alguien que puede hacer esto por ti y por mí, es Él. Y sabes, pensaba en este versículo y yo había leído este pasaje, pero ahora que lo estaba estudiando, lo encontré nuevamente en mi Biblia y yo tenía ahí subrayados los nombres de mis hijos. Porque yo sé que si hay algo que yo puedo enseñarles a ellos es esta verdad. Que si en medio de sus preocupaciones y sus angustias, cuando ellos estén en una situación de aflicción, si ellos aprenden este versículo y ellos aprenden a buscar a Jehová, ellos pueden saber que Él los escucha, que Él los va a escuchar y que los va a librar de esos temores que pudieran venir a su vida. El libro de Primera de Juan 4:8 dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y cada uno de nosotros, yo sé que muchas veces hemos tenido esos tiempos de temores que de repente llegan, preocupaciones, ansiedades, situaciones que nos aquejan constantemente en esta vida. Pero mira cómo David nos recuerda que cada vez que tú y yo buscamos a Jehová, Él nos escucha y nos libra de esos temores. Él quiere hacerlo constantemente. Algo que aprendí de muy chico y no lo entendía, yo no entendía muchas cosas de Dios, solo como le decían, expresaba Job, de oídas lo había oído. Pero algo que sí entendí desde muy pequeño era que Dios me escuchaba y que Dios era un refugio para mi vida, en medio de todos mis temores. Y desde muy pequeño aprendí a ir con Él y exponerle la situación como estaba, los conflictos, mis necesidades, las cosas que no podía hablar con mis padres, con mi familia, aquellas cosas que como niño te aquejan y pareciera que puedes decir, no, un niño de qué va a tener temores, tiene muchos. Pero sabes, cuando tú y yo aprendemos a tener esa fe de que podemos saber de que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que está atento a nuestras necesidades, podemos tener esa confianza de que Él nos librará de todos esos temores que hay en nuestra vida. Y no solo es para la persona que está buscando, porque mira, David dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces David nos expresa, no solo yo he sido librado de esto, pero también todos aquellos que han mirado a Él también son alumbrados. Y da este sentido como de como algo como tu cara resplandece cuando hay esa libertad, eso de aquello que tú estabas pasando en tu vida y de repente Dios llega y te saca de esa situación, te quita esos temores y de repente tu vida resplandece, tu rostro se pone alegre, tu semblante cambia y en vez de que tu rostro esté avergonzado, esté temeroso, esté decaído tu semblante, entonces cuando tú y yo miramos a Él, somos alumbrados, somos resplandecientes por la bondad de Dios en nuestra vida. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando veíamos el domingo, el pasado domingo que hablábamos acerca de la oración, ¿te acuerdas que Talí nos enseñaba este pasaje? Y me gustaba mucho recordar cómo la enseñanza de Jesús acerca de la oración, y Él decía, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Refiriéndose a aquel que está en un tiempo de oración, en un tiempo de angustia, en un tiempo de clamor. Jesús mismo nos dice, el que pide se le va a dar.
el que toca se le va a abrir. Y eso mismo está expresándonos David al mismo tiempo. Dice que este pobre clamó y le oyó Jehová. Entonces es una acción también la oración. No es un tema como solo de meditación. Hay un tiempo que podemos meditar, pero hay un tiempo en el que necesitamos clamar por situaciones particulares que necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. Y mira cómo se expresa de sí mismo este pobre, porque él sabe que en sí no tiene nada. Podía haber tenido todo el reino de Israel si lo quisiera en ese momento, pero aún teniéndolo, en realidad no tenía nada. Lo único que tenía era su fe y su esperanza puesta en ese Dios que escucha, en ese Dios que cuando clamamos a Él nos libra de nuestras angustias y de nuestras situaciones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el versículo 7. Y ahí está como una y otra vez, Él está mostrando cómo muchas formas, cuando nos sentimos indefensos, cuando nos sentimos inseguros, cuando estamos desprotegidos, debemos saber que Él nos defiende de muchas maneras. Ahí está hablando en particular de un ángel, puede ser el mismo, pero igual vemos en la Biblia una y otra vez, muchas veces, cómo Él usaba inclusive a sus ángeles para librar a su pueblo o a personas de manera particular acerca de situaciones que estaban viviendo. Pero expresa esto: aquellos que temen a Dios, Él acampa, Él defiende, Él está puesto. Dice que su nombre es Jehová de los ejércitos, que Él va delante de nosotros siempre para protegernos, para cuidarnos, para librarnos en medio de las luchas, de las batallas que podemos estar enfrentando. Y dice que no solo está ahí acampando alrededor de nosotros, sino que nos defiende. Él es nuestro abogado, es nuestro defensor. Si nosotros ponemos nuestra confianza y podemos expresar este temor, y expresar el temor de Dios no es más que humillarnos y reconocer que hay un Dios que nos hizo, que nos formó. Y entonces cuando tú y yo vivimos con este corazón así de reconocer quién es Él, ¿sabes? Entonces podemos confiar en que Él va a enviar de muchas formas y de muchas maneras situaciones que nos rodeen de protección y nos defienda. Y David sigue diciendo: mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. David nos anima a probar la bondad de Dios. Gustad y ved que Él es bueno. Prueba tú mismo. De repente hay mucha gente en este mundo que de repente piensa como todo lo que sucede, las injusticias, las situaciones de conflicto, las cosas graves que ocurren en este mundo, de repente se atreven a pensar que si Dios fuera tan bueno como dicen, no permitiría esto o aquello. Pero la realidad es que podemos ver que vivimos en un mundo caído y que muchas de estas situaciones que pasamos son consecuencias nuestras y que Dios no tiene nada que ver con esto. Dios es bueno, es su naturaleza. Pero a veces necesitamos hacer esto, probar su bondad, mirar por nosotros mismos y experimentar esta bondad que Dios tiene. Poder saber que Él, aun cuando nosotros podemos estar todos temblorosos por una situación, podemos saber que si probamos y vemos quién es Él, vamos a poder mirar y saber que Él es bueno. Pero dichoso es el hombre que confía de esa manera, así de esta manera en Dios. Versículo 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y como te decía, temer a Jehová es esto, es humildemente reconocer que Él es Dios y que como un buen padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Dice que nada falta a los que le temen. Él sabe cada necesidad que tú y yo tenemos. Para Él no están escondidas nuestras situaciones, las cosas que pasamos del día a día.
Pero entonces Él expresa, si tú has reconocido quién soy, si tú sabes el poder y la majestad que yo tengo y las maravillas y la bondad que yo puedo mostrarte, entonces puedes confiar que nada te hará falta. Y a veces pensamos cuando vemos esto que nada me haga falta, podemos de repente encaminar nuestros ojos únicamente a la parte material o a las cuestiones de riqueza, pero Dios va mucho más allá de esto, porque tú y yo sabemos, podemos tener todo el oro del mundo si quisiéramos, pero en realidad teniendo todas las cosas materiales, aún teniéndolas todas nos haría falta lo más importante, que es el amor de Dios, que es el perdón de Dios, que es el poder disfrutar a tu familia, que es el poder gozarte junto con ellos. Entonces, hay muchas cosas que Dios quiere añadir a nuestra vida. Y cuando tú y yo tenemos esa reverencia por Él, que podemos confiar en quién es Él y humildemente saber, Señor, aquí estoy y reconozco mi necesidad de ti, entonces sabes que como consecuencia Dios te hará lo que haga falta a tu vida. Dice versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Con su gracia, con su sabiduría, Dios entonces empieza a suplir a aquellos que están buscando a Jehová, que están buscando a Dios constantemente, porque Él sabe el hambre que de repente padecemos. Las situaciones que pasamos para Él no son desconocidas. Y entonces cada vez que tú y yo buscamos a Él, Él viene y suple de muchas formas eso que hace falta en nuestra vida. Y como te decía, dice, no tendrán falta de ningún bien, no solamente es un bien material, sino un bien de esas cosas que tú sabes que te hacen bien. Hay cosas que de repente tan sencillas que lo único que quisiéramos es descansar, que estás estresado del trabajo, que estás, no sé, necesitado de un tiempo solamente a solas, de una plática con un amigo, que algo tan sencillo te traiga bien a tu vida. Y de repente Dios sabe que cuando tú y yo le buscamos de esta manera, sabes, todas esas cosas que nos hacen bien, Él las va a suplir. Él las va a traer a nuestra vida. Versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y entonces aquí comienza David, una vez que él te muestra la bondad de Dios, él entonces empieza a enseñarnos y a decirnos, a ver, te he mostrado cómo es Él, te he mostrado cómo buscarlo en tiempos de angustia y de protección, te he mostrado cómo Dios ha sido bueno, pero ahora quiero enseñarte algo que tú y yo necesitamos aprender en nuestra vida. Dice el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y esa pregunta es para ti, para mí. ¿Quién es ese hombre que desea vida? ¿Tú deseas vida? Yo creo que todos responderíamos que sí. ¿Y deseas muchos días para ver el bien? Yo creo que todos responderíamos sí. Me gustaría tener muchos de esos días para ver el bien de Dios. Y entonces David comienza expresando esta pregunta diciendo, ¿quién es este hombre que desea? Y si tu respuesta como la mía es sí, entonces David nos va a empezar a enseñar qué necesitamos hacer. Porque todos queremos esta protección de Dios, todos queremos ver la bondad de Dios, pero también hay cosas que Dios demanda de nosotros para ver también esa protección, para ver ese cuidado. Y es esa parte interesante que no solo Dios como hace su parte Él, pero también la fe requiere obras, la fe requiere que tú y yo pongamos en acción cosas. Y vamos a ver qué son esas cosas de las que habla David, en las cuales si nosotros queremos ser ese tipo de hombre que desea vida y que deseamos muchos días para ver el bien, ¿qué necesitamos hacer? Dice el versículo 13, lo primero, guarda tu lengua, guarda su lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces comienza haciendo esto, diciéndonos, si tú quieres ver esto, si tú quieres desear ver vida, deseas ver el bien, entonces guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Él nos empieza a mostrar acerca de como cosas en nuestra vida que de repente parece como que las podemos como acomodar ahí y vivir con ellas, y como si el hecho de tenerlas y de hablar mal pues ahora sí que pensar que hablar mentira y hablar engaño constantemente sea como algo que no pasa nada. Pero aquí Dios nos está mostrando, nos está diciendo, guarda esa lengua del mal. Si tú vas a un capítulo de Santiago, el capítulo 3 o el capítulo 1, te va a hablar mucho acerca de los problemas que podemos presentar cuando nuestra lengua está sin el dominio en el que Dios quiere tener sobre de ella. Porque sabes, mira, nuestra lengua muchas veces hace, en vez de hablar bien, habla mal. Habla mal no solo de ti mismo, pero habla mal de otras personas, habla mal de situaciones. Y Dios nos está mostrando, sabes, si tú quieres ser ese tipo de persona, ese tipo de hombre, comienza guardando tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y continúa diciéndonos, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces nos sigue hablando, sabes, necesitas ser obediente. La obediencia siempre trae bendición a nuestra vida. Y Dios nos está haciendo esta encomienda, esta instrucción, apártate del mal. ¿Quieres ver el bien? Tan sencillo, deja de hacer lo malo. Deja de hacer aquellas cosas que te han llevado una y constantemente al pecado y que te han tenido ahí. Pero no solamente quiere esa parte como de que, bueno, pues entonces dejo de hacer lo malo, me aparto de eso, sino también nos lleva a algo más. Te apartas del mal, pero ahora también haz el bien. Haz ese bien que tú sabes que puedes hacer. Que muchas veces nos detenemos y pensamos como, pues, ¿qué más puedo hacer? Ya estoy apartándome de las cosas que me hacen daño, que me hacen pecar, pero ahora entonces también mi vida puede servir para ponerla en las manos de Dios y que Dios la use para hacer el bien a otros, comenzando con tu familia, con tus compañeros de trabajo, en la iglesia, con tus vecinos. Y es interesante cómo habla acerca de la paz. Porque a veces pensamos que la paz es esa que solamente viene cuando hay situaciones externas o internas que pues se vienen de casualidad o por el hecho simplemente de que está ahí ese tiempo de quietud. Pero va más allá porque dice, busca la paz. Entonces, habla de un tema de que pongamos como acción el buscar ese tiempo de quitar en nuestra vida esos conflictos, esas situaciones que muchas veces de repente nos encontramos ahí metidos en problemas todo el tiempo. Y en vez de buscar la paz, lo que buscamos son problemas. ¿Has conocido personas que todo el tiempo tienen problemas? Espero que no seas tú. Porque sabes, de repente nos encontramos pleiteando por todo. Una cosa tan sencilla, de repente se vuelve un conflicto en casa. Algo que puedes resolver con un simple perdón, una simple disculpa, pero de repente el orgullo, el hecho de generar una discusión, nos lleva a un conflicto mayor que no era necesario. Y entonces si deseamos tener una vida de bien, una vida en la cual podamos ver esa protección de parte de Dios, también Dios nos encomienda esto. Deja de buscar el problema, el conflicto. Al contrario, busca la paz y síguela, o sea, camina en ella. Ten lo que tengas que hacer para buscar esa paz. Porque, sabes, no sé cómo es en tu vida, pero en mi caso yo muchas veces he visto esto, que a veces ha sido tan sencillo el resolver un conflicto si yo dejara de poner mis argumentos. Y cuando veía yo este versículo decía Dios, sí, yo necesito más buscar constantemente, es estar en paz con todos.
Dice versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, cuando tú y yo tenemos estos dos versículos tan solo, estas dos cosas que Dios nos lleva a obedecer y nos dice, obedece esto, ¿sabes? Entonces sus ojos están sobre esos justos, y no porque nosotros ya haciendo estos nos justifiquemos por nuestras acciones, porque sabemos que únicamente somos justos por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero entonces vemos ese buen Padre que aún conociéndonos, aún viendo nuestras luchas, nuestras batallas, Él dice que sus ojos están puestos sobre nosotros, sobre esos que han puesto su mirada en Jesús, su esperanza en Él. Y entonces Él, como un buen padre, te mira, y no solo mira y observa lo que sucede en tu vida, sino pone acción en ayudarte y escucha. Dice que está atento tus oídos, atentos sus oídos al clamor de esos justos. Lo contrario es el versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, Él, aunque es un buen padre, y Él mira al corazón de sus hijos, y Él quiere constantemente ver cómo tú y yo podemos saber que Él nos escucha, que Él ha puesto su mirada sobre nosotros, también está la otra parte, que Él es un Dios justo, y que Él sabe que a todos aquellos que hacen mal, pues dice que Él está preparando su ira para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces son dos caminos. Está poniéndonos por un lado la bendición de tener ese temor de Dios, de saber que si ponemos nuestra esperanza en Él, Él nos mira, nos escucha, pero está por otro lado otro camino, que es un camino de maldición, que es un camino donde su ira está puesta sobre aquellos que hacen mal. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y es nuestra confianza de saber que cuando podemos reconocer entonces nuestra justicia puesta delante de Jesús, Él nos escucha y nos libra de todas nuestras angustias. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados por cosas? Por salud, por la economía, por problemas en casa. Pero Él dice que cuando tú y yo clamamos, Él nos escucha una vez más. Y este salmo es constantemente nos está diciendo, clama, búscalo, insiste, deja que Dios escuche tu clamor, porque Él te está escuchando, Él quiere oírte y quiere librarte de todas esas angustias que de repente vienen en nuestra vida. Porque dice el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquellos que han decidido quebrantar su corazón delante de Él, aquellos en los que ya las fuerzas no les da para más, es ahí cuando tu corazón está quebrantado, cuando tu corazón está ya completamente rendido, cuando parece que no hay más esperanza. Cercano es cuando está más Jehová, es en los momentos más cercanos cuando podemos experimentar su mano sobre de nosotros. En ese tiempo donde ya no sabes a dónde ir, donde piensas que Él está más lejos porque tu situación está más difícil, Dios quiere que sepas que ahí está más cerca que nunca. Que ahí es donde lo vas a encontrar, que ahí es donde vas a mirarlo lo más cerca de ti. Cuando tu corazón está quebrantado, cuando tu corazón está humillado delante de Él, y no solo está cercano, dice, sino que aparte te salva, y salva, dice, a los contritos de espíritu. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones. No está diciendo que porque podamos saber que confiamos en Dios, que creemos en Él, que hemos puesto nuestra esperanza en la justicia que Dios
nos ha dado a través de Jesús, no experimentaremos problemas o situaciones difíciles. Dice que muchas son estas las aflicciones que podemos tener. Y a veces, no sé tú, pero de repente los problemas, el estrés del día a día, la angustia, las preocupaciones, de repente parecen querer querer escapar de esas cosas, querer escapar de estas situaciones que vivimos. Y quizás en el pasado muchos de nosotros, al ver estos problemas, al ver estas aflicciones, lo que hacíamos era buscar el escape. Podía ser el alcohol, que podía ser las drogas, que podía ser una relación, que podría ser, no sé, quedarte por horas viendo el internet, mirando una película, tratando de escaparte, porque de repente las personas somos así. Es el tema de cómo no querer enfrentar algo, una situación, porque rebasa esa situación y no sabemos cómo tratar con ella. Pero cuando tú y yo tenemos esa confianza en Dios, aún en medio de todas estas aflicciones, podemos saber que el escape perfecto de todas estas situaciones que podamos vivir en el día a día, dice que de todas ellas Él nos librará. Tenemos un Dios a donde ir, tenemos ese refugio a donde ir y decirle: Señor, ya no sé qué hacer con este problema que tengo. Mi vida llega a un punto de estrés que ya no sé cómo escaparme de esto y no pensar en este problema que tengo delante de mí. Pero entonces, cuando llegas a ese punto en tu vida, puedes saber que de todas esas situaciones, Él quiere que busques en Él esa libertad que solamente Él puede darte de esa situación. A veces va a resolverlo al momento, a veces te va a sacar de esa situación en un instante, a veces no. Pero lo que sí vas a encontrar es esa paz, esa confianza, esa esperanza de que en algún momento esa situación se va a resolver. Muchas de las cosas que de repente pasan, pensando en mis hijos como jóvenes que de repente se afligen por ciertas cosas, y yo algo que les digo siempre es temporal, esto va a pasar. Pon tu confianza en Dios, esto va a pasar. Porque son muchas las aflicciones que podamos vivir, no estamos exentos de ellos, vivimos en este mundo y pasamos por diferentes situaciones. Estoy seguro, si a cada uno de nosotros nos preguntaran hoy si tenemos alguna situación, yo estoy seguro que alguien tendrá algo que expresar que está viviendo. Pero dice la palabra de Dios que muchas, a pesar de estas aflicciones, de todas ellas, Dios nos librará en el momento que Él quiera hacerlo. Pero tenemos que confiar en Él. Dice el versículo 20, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Y esa es una palabra profética acerca de Jesús, de cómo en medio de su aflicción y su angustia en la cruz, en medio de esas aflicciones que Él estaba viviendo, Dios cumple esta promesa. No, si tú ves, se sale un poquito David del tema que está hablando en específico de personas, pero habla de manera profética acerca de Jesús, de cómo ninguno de sus huesos en medio de esta aflicción que Él estaba viviendo fueron quebrantados. Versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Entonces hace un contraste una vez más. Dice que matará al malo la maldad. Y mira, no es que Dios esté queriendo traer esa condenación constantemente al malo, pero su propia maldad, el malo, es el que va a traer muerte a su vida. Pero sí especifica y dice: y los que aborrecen al justo, estos serán condenados. Pero qué increíble el versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos, todo lo contrario, de aquel que ha puesto su esperanza y su confianza en esta bondad de Dios, en esta protección de Dios. Entonces Él dice: Jehová redime esa alma, y no serán condenados cuantos en Él confían. Y entonces es esa parte de saber
¿En dónde estamos tú y yo puestos en este tiempo en nuestra vida? Como los justos que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, a pesar de que no lo merecíamos, pero hemos puesto nuestra esperanza en Él y hemos creído. Y entonces podemos saber que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha y Él nos libra de nuestros temores, nos libra de nuestras angustias, nos libra de nuestras aflicciones y podemos probar una y otra vez sus bondades. O estamos del otro lado donde podemos ver que la ira de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. Y es esa parte. Entonces podemos oír a Dios hablándonos constantemente y mostrándonos cómo Él, en diferentes formas, Él quiere que pongamos en acción nuestra fe, tanto para buscarle como para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y esta es una noche que podemos aprovechar para orar y pedirle eso. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu protección que has mostrado una y otra vez a nuestra vida. Señor, gracias porque has cuidado de nosotros, Señor. Has sido bueno, Señor. Hemos probado tu bondad muchas veces, Señor. Y sabemos que cada vez que nuestra boca, Dios, en medio de la aflicción, Dios, Señor, en medio de la angustia, esta boca se abre, Dios, y clama a ti, Señor. Podemos saber que tú nos escuchas, Señor, y que tú respondes, Padre. Señor, te pido, Padre, por tu iglesia, Señor, que, Padre Dios, que cuando cada uno de los que estamos acá, Dios, y tu iglesia en general, Señor Dios, esté pasando por una situación, Dios, difícil, Padre, puedas saber que hay un Dios que ha puesto su mirada en ellos.